Solemos pensar en el conocimiento como una escalera, ¿no? Algo que nos lleva hacia arriba, a mejorar, a ser más sabios, a tener una vida más plena. Claro, es la idea habitual. Pero, ¿y si resulta que para algunas mentes, mentes muy brillantes, esa misma escalera no llevaba hacia arriba, sino, bueno, hacia abajo? Hacia un abismo. Es una imagen fuerte, sí. Y es justo la paradoja que queremos explorar hoy. Cómo esa búsqueda, esa persecución incansable de la verdad, de entenderlo todo, pudo convertirse para algunos filósofos clave en una fuerza, pues, autodestructiva. Exacto. Y no hablamos de un simple fracaso personal, o de debilidad, sino de algo que parece nacer de la propia filosofía, de la razón llevada quizá a un extremo peligroso, como si la razón pudiera, en cierto modo, devorar la vida. Justo eso. Y para esta exploración nos vamos a apoyar en reflexiones sobre figuras centrales, como las que se analizan en textos tipo El abismo del conocimiento. Hablaremos de nombres potentes: Schopenhauer, Nietzsche, Mailander, e incluso veremos cómo otros, como Freud desde la psicología, o Deleuze, más cercano a nosotros, pues también encajan aquí, ¿no? En esta trama compleja. El reto hoy es intentar entender eso. ¿Cómo puede ser que el deseo de comprender, de ser lúcido, acabe generando, no sé, no liberación, sino casi una implosión? ¿Qué encontraron? ¿Qué verdades vieron que les resultaron, bueno, insoportables? Pues sí, vamos a meternos de lleno. La idea principal que parece flotar en las fuentes es esa, que conocer más no siempre te hace libre o feliz. Para estas personas, al menos, el viaje intelectual les descubrió cosas de la existencia, pues muy desoladoras. Y un matiz importante, creo, es que, según se interpreta, ellos no buscaban el dolor, ni la autodestrucción como meta. No, claro. Más bien parece una consecuencia casi lógica, aunque trágica, de seguir su razonamiento hasta el final, sin trampas, sin mirar para otro lado ante lo que iban encontrando. Empecemos por Schopenhauer, si te parece. El gran pesimista, ¿no? Se dice siempre. El arquetipo, sí. Su objetivo, él lo decía, no era ser feliz, era entender. Entender la realidad última. ¿Y qué entendió? Porque su fama le precede. Pues entendió algo bastante sombrío, la verdad. Su gran idea es que el mundo no se mueve por la razón, ni por Dios, ni nada parecido. Lo mueve una fuerza ciega, irracional, insaciable. La voluntad. ¿La voluntad? Sí, como una energía vital, pero sin propósito, que nos empuja a desear, a luchar, a vivir, sin un porqué racional de fondo. Entiendo. ¿Y si esa voluntad ciega es la base de todo? ¿Qué significa eso para nosotros, para nuestra vida? Suena bastante mal. Pues las consecuencias son directas y un poco demoledoras, sí. Si estamos dominados por esa voluntad que nunca se sacia, la vida, según Schopenhauer, es un péndulo. Oscila entre el dolor de querer algo y no tenerlo, y el aburrimiento, el tedio, que llega cuando por fin lo consigues y ya no sabes qué desear. La felicidad duradera, pues es una quimera. Vaya panorama, desde luego. Entonces, el conocimiento, saber esto, no te da una salida, sino que te muestra la trampa en la que estás metido. Exacto. ¿Y cómo encaja aquí su idea de mejora? Si todo es sufrir, ¿qué propone él? Pues ahí está justo el kit de la cuestión, la conexión con nuestro tema. Para Schopenhauer, mejorar no es buscar la felicidad aquí, en este mundo de la voluntad, porque eso es imposible. Vale. La verdadera lucidez, el conocimiento más profundo, te lleva a ver esta verdad. Y la única salida coherente es intentar negar esa voluntad de vivir, apagarla. Negarla. ¿Cómo? Mediante la ascesis, renunciar a los deseos, la contemplación, buscar la quietud, anular el yo, digamos, para escapar de ese ciclo de deseo y aburrimiento. O sea que el conocimiento profundo, para él, no fue una herramienta para vivir mejor, sino la prueba definitiva de que vivir mejor, en el sentido de ser feliz aquí, era imposible. Justo. El conocimiento le dio la base intelectual para la desesperación y para retirarse de la vida, en cierto modo. Es fascinante y terrible. Exactamente. El conocimiento se convierte en el pilar filosófico para negar la vida. No es la ignorancia lo que le lleva al pesimismo, sino justo lo contrario, su intento radical de comprender. Vale, sí, Schopenhauer nos deja en esa melancolía profunda basada en la realidad misma. Nietzsche pega un salto mortal, ¿no? Con eso de la muerte de Dios. ¿Cómo se relaciona eso con nuestro hilo? La muerte de Dios de Nietzsche es una bomba. Es una metáfora, claro, no literal. Sí.
Significa que se acabó la creencia en un orden superior, en un Dios que le da sentido a todo desde fuera. Y si Dios muere, los valores tradicionales, la moral basada en él, pues se quedan sin fundamento. Nos quedamos sin el paraguas, por así decirlo. Y ante ese vacío, su idea de mejora es radicalmente distinta a la de Schopenhauer, ¿verdad? Nada de negar la voluntad. Todo lo contrario. Nietzsche odiaba ese pesimismo resignado. Frente a la muerte de Dios, él propone al Übermensch, el superhombre o suprahumano. Ajá. No es negar la vida, es afirmarla con toda su fuerza. Es el individuo capaz de ir más allá de la moral de rebaño, de asumir que no hay un sentido dado y de crear sus propios valores. Afirmar la vida incluso con su eterno retorno. Suena liberador, sí, pero a la vez, qué responsabilidad. Crear tus propios valores, sin red. ¿No es esa libertad precisamente la carga que pudo ser demasiado? Ahí está el meollo. Y la posible conexión con su final. Esa libertad total, sin un sentido ya hecho, pone sobre los hombros del individuo un peso existencial tremendo. Tienes que ser tú el creador de tu propio significado, en un universo que, en el fondo, es indiferente. Exige una fortaleza casi sobrehumana. Y claro, mucha gente conecta esa tensión filosófica tan bestia con su famoso colapso mental en Turín, ¿no? Se ve como una consecuencia de ir demasiado lejos en esa búsqueda de una verdad sin consuelo. Es una interpretación muy habitual, sí. No es un diagnóstico médico, obviamente, pero se ve una especie de coherencia trágica entre lo radical de su pensamiento y su propia fragilidad psíquica. Ya. Esa voluntad de saber, de mirar al abismo de la falta de sentido que él mismo decía que era necesaria para superarse, parece que le pasó factura. A nivel personal fue devastador. Lo interesante es cómo esa búsqueda de una verdad superior, liberadora, pudo llevar a lo que algunos llaman locura sublime. Un conocimiento que no trajo paz, sino una tormenta. Es una inversión brutal. Pasamos de la renuncia de Schopenhauer tan razonada a la afirmación de Nietzsche tan potente, pero quizá insostenible. Y si hablamos de llevar la lógica hasta el final, hay una figura menos conocida pero aún más extrema, Philip Mainlander. Mainlander es un caso paradigmático en esto del conocimiento que lleva a la aniquilación. Muy influido por Schopenhauer, pero pensó que su maestro no había llegado hasta el final. ¿Cómo? Si Schopenhauer ya proponía negar la voluntad de vivir, ¿qué más quedaba? Mainlander lo llevó al plano cósmico, metafísico. Su idea es tremenda. Pensaba que Dios existió, pero que para dejar de ser, porque ser era sufrir, se fragmentó. Se hizo añicos en el universo que conocemos. O sea que la historia del universo es, en realidad, el proceso de Dios desintegrándose para volver a la nada. La existencia misma, cada vida, cada cosa, es parte de ese camino hacia la aniquilación total. Eso es, increíblemente oscuro. La existencia como un error, o peor, como un suicidio cósmico a cámara lenta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la mejora, o lo correcto, según él, si todo va hacia la nada? Pues la conclusión lógica para él era acelerar el proceso. La aniquilación del ser, no solo la tuya, sino la de todos, se convierte en el objetivo. Es lo más moral, lo más coherente para liberar a la conciencia del sufrimiento de existir, una especie de redención a través de la extinción. Y esto no se quedó en teoría, ¿verdad? Su propia vida. No. Fue trágicamente coherente. El mismo día que le llegaron las copias impresas de su gran obra, La filosofía de la redención, Philip Mainlander se suicidó. Madre mía. Y se interpreta no como un acto de desesperación sin más, sino como la demostración final, práctica, de la verdad que él creía haber encontrado. Su conocimiento no solo le dio razones para la autodestrucción, sino que casi la convirtió en un deber lógico. Es quizá el ejemplo más puro de cómo el conocimiento, un cierto tipo de conocimiento lógico, puede argumentar a favor de la propia aniquilación. Es estremecedor, esa coherencia fatal. Hemos visto la filosofía pura llevándonos a estos sitios. Pero esta paradoja del conocimiento que duele aparece también cuando el objetivo es justo lo contrario, cuando se busca sanar. Pienso en Freud y el psicoanálisis. Parece que no cuadra. Es una pregunta muy buena porque Freud le da una vuelta interesante al tema. Su meta era curar, claro,
Desarrollar un método, el psicoanálisis, para ir al inconsciente y, conociéndolo, aliviar el sufrimiento, las neurosis, la cura a través de la verdad interior. Suena totalmente opuesto a la autodestrucción, pero al bajar a esas profundidades del inconsciente, ¿qué se encontró? Pues lo que Freud escribió no era precisamente un jardín zen esperando a ser descubierto. Ya me imagino. Sacó a la luz un inconsciente lleno de pulsiones reprimidas, ¿no? Las sexuales, las agresivas, el famoso ello, conflictos constantes entre el yo, el ello, el superyo, traumas infantiles que dejan marca. Vamos, que la mente humana, según el psicoanálisis, es un campo de batalla, mucho más oscuro y complejo de lo que se pensaba. Entiendo. Entonces, la paradoja sería que el propio proceso de conocerte, que está pensado para sanar, puede ser doloroso o incluso perjudicial. ¿Mirar de frente esas verdades? Exacto. Conocer de dónde vienen tus neurosis, desenterrar traumas, reconocer impulsos que no te gustan o que son inaceptables socialmente. Saber todo eso no te garantiza la felicidad, ni la liberación automática. A veces enfrentarte a lo que Freud llamaba la miseria psíquica puede ser demoledor. El conocimiento te da claridad, sí, pero la claridad puede ser sobre algo muy, muy duro de aceptar. Y además, en la vida de Freud hay una ironía ahí con la autodestrucción, aunque sea de otro tipo, ¿no? El hombre dedicado a entender la psique, incluidos los mecanismos autodestructivos. Sí, sí. Está esa parte personal que siempre se comenta. Por un lado, su trabajo obsesivo, una autoexigencia brutal que le consumía. Ajá. Pero sobre todo, su adicción tremenda a los puros. A pesar de los médicos, del dolor, fumaba más de 20 al día. Y eso le provocó un cáncer de boca terrible. 33 operaciones en sus últimos años. Es una imagen impactante. Es como si esa búsqueda brutal de conocimiento y curación en lo mental hubiera ido de la mano de un descuido casi total de su propio cuerpo. Una forma de autodestrucción física, quizá en nombre de la mejora intelectual o de su obra. Es un ejemplo gráfico, sí, aunque diferente a los filósofos. Muestra cómo perseguir un tipo de conocimiento, o mejora, en su caso el psicoanálisis, curar a otros, puede convivir o incluso alimentar tendencias autodestructivas en otro plano. La energía puesta en la mente, dejando vulnerable al cuerpo quizá. Nos queda Gilles Deleuze, mucho más reciente. Él tiene una frase que parece resumir un poco todo esto. La filosofía entristece. ¿Cómo interpretamos eso aquí? Es una frase con miga. Hay que cogerla con cuidado. Deleuze también fue un filósofo de la afirmación, de la creación, ¿eh? No creo que quisiera decir que filosofar sea deprimente sin más. No, claro. Suena más bien a una advertencia, lúcida, sobre un peligro que está ahí, en la propia filosofía. ¿Qué peligro? El de encontrar verdades incómodas, como hemos visto. Podría ser eso, en parte, pero quizá Deleuze apuntaba también a otra cosa, el riesgo de que el pensamiento crítico, eso de desmontar ilusiones, analizar, conceptualizar, se convierta en algo puramente negativo. Ajá. Una crítica tan bestia que acabe volviéndose contra la vida misma, contra la alegría, la espontaneidad. Como si analizarlo todo demasiado pudiera paralizar, entristecer la propia experiencia de vivir. Una especie de muerte por 1000 cortes de análisis. Y aunque las circunstancias de su muerte son complejas, claro, se arrojó por una ventana, tenía problemas respiratorios graves, se lee a veces su final como un eco de esa advertencia. Es inevitable que resuene, sí. Sirve como un recordatorio un poco sombrío, de que incluso las filosofías que intentan afirmar la vida, crear posibilidades, y la de Deleuze lo intentó mucho, pues no son un escudo infalible. No te protegen siempre del peso del conocimiento o simplemente del sufrimiento. Entonces, intentando atar todos estos cabos, ¿cómo resumimos esta paradoja? Tenemos a estos pensadores buscando la verdad, entender, no buscaban el dolor ni destruirse. Lo que parece que les une es que, en esa búsqueda honesta, sin trampas, se toparon con verdades. Verdades que, para ellos, con su forma de ser, con su psique, resultaron insoportables. Verdades sobre la realidad última como Schopenhauer o Mainlander. Exacto. O sobre la falta de sentido y la carga de ser libre, como Nietzsche.
o sobre la oscuridad dentro de nosotros mismos, como Freud. Y ahí se da la vuelta a la tortilla, esa inversión fatal que decíamos al principio. La herramienta que buscaban para mejorar, llámalo entender, superar, curar, se convierte, irónicamente, en la causa de su propio sufrimiento o incluso de su destrucción. La lectura que hemos estado viendo sugiere que el problema no es tanto un querer que no se cumple, el deseo normal que analizó Schopenhauer, sino un saber que se vuelve insoportable. Un saber que duele. Sí, un conocimiento que quita velos, que quita ilusiones que quizá son necesarias para vivir con cierta ligereza, ¿no? Con esperanza. Es la lucidez, llevada a cierto punto, la que quema. Resumiendo entonces esta inmersión, que ha sido intensa, hay que decirlo, hemos visto cómo el conocimiento, que siempre asociamos con subir, con progresar, en estos casos parece que funcionó al revés, como una fuerza que tiró de estas mentes brillantes hacia un pozo personal. Y creo que es importante no juzgarlos como fracasados o débiles, sin más. La perspectiva que hemos explorado los ve más bien como navegantes de la lucidez, ¿no? Exploradores valientes que se metieron quizá demasiado adentro, en territorios mentales muy peligrosos, y pagaron un precio altísimo. Nos dejan, eso sí, una advertencia, muy potente, casi una cicatriz en la historia del pensamiento. Como decía La Fuente, de forma muy gráfica. Hay verdades que no se pueden mirar de frente sin que arda el alma. Uf, se te queda grabada la frase. Desde luego. Te enfrenta a la idea de que buscar la verdad última sobre nosotros, sobre el universo, pues puede no ser un juego inocente. Puede tener costes enormes. Y quizá no todas las verdades son digeribles para nosotros, tal como somos. Y todo esto, claro, nos lleva a una pregunta final, algo en lo que seguir pensando, que quizá no tiene respuesta cerrada en las fuentes, pero que está ahí, flotando. ¿Tenemos un límite? ¿La mente humana tiene un tope? ¿Una cantidad o un tipo de verdad cruda que podemos asimilar sin rompernos? O, dándole la vuelta, podría ser que no sea solo el qué conocemos, sino el cómo. ¿Importa la actitud, el método, el equilibrio con el resto de la vida? Al enfrentarnos a esas verdades que pueden ser devastadores, ¿se puede ser lúcido sin autodestruirse? ¿Hay una sabiduría que sepa cuándo parar o cómo integrar lo que encuentras sin que te consuma? Preguntas abiertas, claro, y quizás sin respuesta única. Pero solo plantearlas, viendo las vidas de estos pensadores, ya nos obliga a pensar en lo compleja y a veces peligrosa que es nuestra propia búsqueda de saber, de sentido. Una aventura con luces muy brillantes y a veces con sombras muy, muy profundas.